la veracidad o la eficacia de las Esos perros prácticas están esperando en las semillas. Exacto, que aquí llegaron. Están, pero vea, urgidos. Listo, bueno, entonces aquí llegaron. Bueno, entonces, antes de empezar con el taller de hoy, que incluso esto hace parte del taller de hoy, les voy a dar como unas indicaciones de qué están recibiendo ustedes en sus casas, ¿cierto? O qué recibieron ya en sus casas. Bueno, entonces, este costal que tiene la franja de color naranja es harinas de roca. Las harinas de roca son rocas molidas que tienen en sí alrededor de unos 25 minerales distintos, lo cual nos garantiza una nutrición más completa para la planta. ¿Cómo se puede aplicar? Se puede aplicar en la elaboración de abonos compostados, como vamos a hacer hoy con el bocachi. Pero yo también puedo utilizar esto como si estuviera aplicando cal en el cultivo. Lo más importante es que yo cuando vaya a aplicar esto lo puedo aplicar con una materia orgánica. Recordemos que en la materia orgánica también hay microorganismos. Y los microorganismos son los que cogen esta harina de roca, se la comen y liberan esos nutrientes que tiene esta harina de rocas para que el suelo y las plantas los absorban. En conclusión, si yo aplico esto y el suelo no tiene microorganismos, no tengo quien se come y quien transforme eso. ¿Listo? Es muy importante siempre que apliquemos minerales, cualquiera que sea, vaya acompañado de materia orgánica y microorganismos. ¿Listo? Bueno, voy a saltar por acá ahorita de último estos otros. Este costal que tiene la franja tirando como a vino tinto es la roca fosfórica. Como su nombre lo dice, es rica en fósforo. El fósforo es un elemento fundamental que ayuda a que la planta tenga buen desarrollo de raíces, a que la planta tenga buen desarrollo de frutos. Lo que hablamos de pronto algún día, no sé si con el equipo solo, con ustedes también, cuando tenemos, por ejemplo, que tenemos frutales, aguacate, limón, mandarina, muchos frutales en la finca y vemos que el frutal llega hasta el punto de que florece. Y de un momento a otro se empieza a caer la flor o el fruto ya formado. Eso suele suceder porque hay deficiencias de fósforo y de boro principalmente en la planta. Es decir, la planta no tiene buen boro y buen fósforo, no es capaz de reproducirse, de cargar ese fruto, entonces aborta la flor o aborta el fruto porque su nutrición solamente le da para producir hojas y no más. ¿Listo? Sí, entonces, lo mismo con todos, como en la harina de rocas, importante que esto siempre vaya acompañado de materia orgánica, incorporarlo al bocachi, incorporarlo al compostaje, para que haya ya mezclado con la materia orgánica y los microorganismos. ¿Listo? Una pregunta. Sí. Entonces, ¿pero hay que echarlo cuando esté empezando a florecer, o qué? Principalmente. No, desde antes. Principalmente un frutal requiere unas 3 fertilizaciones al año para que el cultivo durante todo su ciclo vaya nutriéndose. ¿Sí? Porque si yo lo aplico solamente ya cuando empieza la floración, esto no es un fertilizante como la urea y el químico, que son altamente solubles. Usted llega y le echa urea o un fertilizante químico en la mata, eso se disuelve en el agua y la planta ahí mismo lo absorbe porque es altamente soluble. Esto es de asimilación lenta. Entonces es importante estar haciendo varias aplicaciones al año para que la planta vaya absorbiendo esos nutrientes. Puede ser entonces por ahí que cada 3 o 4 meses. Más o menos, cada 4 meses puede ser 3 fertilizaciones al año. Recordemos, o no sé si les había dicho, cómo se fertiliza un árbol frutal. ¿En qué área del piso aplico yo la materia orgánica o lo que le vaya a echar? Listo, entonces explíquenos usted aquí. Yo soy el árbol. Yo soy el árbol. ¿Cuál es la gotera? Esta es la gotera. Donde cae en el borde de la rama. No es la raíz, sino. Eso es muy importante. Si el árbol tiene este ancho que yo estoy abriendo aquí, la gotera es justo lo que hay debajo de la circunferencia que tiene el árbol. ¿Cierto? Ese es el sitio donde yo debo abonar. Porque una vez llega a muchas fincas Y uno lo hace de aquí. y resulta que el árbol tiene un montón de abono aquí, la gente chicaneando que porque tiene el árbol muy bien abonado. E incluso puede estar ocasionando un daño al árbol. Porque al arrimarle toda esa materia orgánica, ahí hay microorganismos.
que se pueden fijar a la corteza del árbol y también en algún momento pueden llegar a ocasionar un daño. Y las raíces que el árbol tiene aquí en el eje central son el de soporte. Eso para que el árbol no se vaya a volcar, son las más gruesas. Las raíces que están comiendo son las que están debajo de la corteza. Eso es clave, porque a veces botamos el insumo, botamos el trabajo, botamos el tiempo. Como el café también se abona de esa forma. O a veces lo quema. Ajá. Y le produce mucha hormiga cuando sale una raíz, le produce mucha hormiga y es algo que sale de bien. Sí, que haya problemas pues, de plagas y de enfermedades. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una mezcla, que esta mezcla se llama triple mix y ya tiene varias cosas de lo que hemos hablado. Tiene, ¿Cuál es eso? esta mezcla se llama triple mix, aquí dice mezcla especial, pero ¿qué tiene esta mezcla? Uno le alcanza a ver unos tronquitos blancos, eso es yeso. Tiene harina de rocas, tiene roca fosfórica y tiene silicio. Buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, tiene silicio y además es un poco incluso más barata que estos bultos. Entonces, si ustedes, cuando ya no haya proyectos, que ya se hayan gastado los insumos, uno en parte puede comprarse este bulto y está aplicando parte de roca fosfórica, parte de harina de roca, silicio y yeso. ¿Cierto? Entonces es importante también como saber eso. Aquí tenemos la cal dolomita que tiene Ese triple mix se utiliza en la planta como lo mismo, igualito. lo mismo. Entonces, si vamos a aplicarlo con materia orgánica y si lo vamos a aplicar solo en la gotera. ¿Listo? Aquí tenemos cal dolomita. Es muy importante saber qué cal vamos a aplicar. Cuando aplicamos cal agrícola solamente aplicamos calcio. Cuando aplicamos cal dolomita estamos aplicando calcio y magnesio. Nuestros suelos son pobres en calcio y son pobres en magnesio. Y el magnesio es un mineral que actúa en la planta en la formación de la clorofila. La clorofila es la que le da el color verde a las plantas. Entonces, si la planta está deficiente de magnesio, es una planta que puede estar amarillosa. Las hojas pueden estar amarillosas porque tienen deficiencia de magnesio y no hay buen desarrollo de la clorofila en la planta. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Listo. Y aquí tenemos dos elementos que son pocos conocidos, incluso hasta en la misma agricultura orgánica, porque vienen como entrando en los últimos años en la aplicación pues, de estos dos insumos. Esto se llama tierra de diatomeas, o diatomeas la llaman las personas a veces solamente. Las diatomeas son algas fosilizadas que ya están molidas. ¿Y para qué sirven? Sirven principalmente algas fosilizadas que se hicieron hace millones de años y que ya hay yacimientos de esto, y esto descubrieron que tiene unas particularidades muy interesantes y es que tiene silicio. Y resulta que el silicio es un mineral muy importante en la nutrición de las plantas y en la resistencia que le da a las plantas. El silicio forma como unos cristales de vidrio, unas superficies como de cristales de vidrio diminutas que no las podemos ver con los ojos, pero si a esto le pusiéramos un microscopio se alcanzarían a ver, y esas se mantienen así, de esta forma. ¿Qué hace? ¿Qué hace estas diatomeas aplicadas en la planta o en el suelo? Repelen insectos de cuerpo blando, babosas, gusanos, mosca blanca o palomilla que llaman también. Les ayuda para repeler a la vez que aporta nutrición con el silicio. ¿Listo? ¿Cómo se aplica? Principalmente se aplica en bajas cantidades porque no es un insumo que haya que echar pues por montones. Yo principalmente la utilizo en la elaboración de abonos líquidos o biofertilizantes porque ahí ya entonces estoy nutriendo y a la vez controlando
plagas y enfermedades cuando aplico un biofertilizante. Ahorita hablamos un poquito más de Joven, eso. entonces esta se puede utilizar sola. Esto se puede aplicar sola. Por ejemplo, En fumigación. en fumigación. Si yo tengo un problema, Fumigado, no es así, sí, y porque es que es la forma más eficiente en la que actúa, porque sí para la cebolla que le dan tanta palomilla. por ejemplo. Pero tiene que ser fumigada. Si aplica fumigada, o si usted tiene muchos problemas de insectos en el suelo, se puede incorporar al suelo también, en bajas cantidades. Para fumigar se utilizan 40 gramos de diatomeas por litro de agua. O sea que si yo aplico 10 litros de agua, ¿cuántos gramos tengo que aplicar? 400. Si es la bombada, 800 gramos. ¿Listo? Y eso se diluye bien. Esto se diluye hasta cierto punto, deja un sedimento, deja un asiento, por lo tanto hay que colar bien. A la hora de echarlo a la bomba, con una camiseta de estas, cualquiera de las camisetas que tenemos nosotros, sirve para colarlo, para no aplicarle ese sólido que queda en el fondo porque nos tapona la boquilla. Es un muy buen controlador de insectos. Y el residuo se puede echarle a la planta. Claro, el residuo que nos queda lo puedo utilizar al compostaje o lo puedo utilizar a la planta Una directamente. pregunta. Sí, Por ejemplo, si uno tiene esa que le dice cochinilla, termita o hormiga, también uno le puede aplicar pues, también ayuda a A ahuyentar. la riera, No, la riera no. La hormiga, riera de la tierra. que le da el palo café. Pero esta no tanto, porque la hormiga no es de cuerpo tan blando. Ya para la hormiga hay otras cosas. Como que Que en el próximo taller que vamos a hacer manejo como de cultivos y demás, hay un preparado que se llama caldo sulfocálcico. El caldo sulfocálcico se le puede agregar sulfato de zinc y se genera una emulsión que es rica en molibdeno. Y resulta que es que las hormigas atacan a los cultivos es porque tienen cierta deficiencia nutricional, especialmente del molibdeno. Entonces, si aplicamos ese caldo sulfocálcico, ayudamos a que la hormiga no ataque el árbol. Eso es una de las cosas pues, que la cae. porque la riera prácticamente atacas como a las plantas que son como ácidas más bien. Porque al limón, la naranja, el café, todo eso 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 es tiene un un caldo olfato. sulfocálcico, ¿no? caldo sulfocálcico, pero eso dejémoslo ahí porque lo vamos a ver en el siguiente taller, listo, porque enredamos como la cosa cabal. Pero es caldo sulfocálcico y al final se Perdón, se mezcla ya con si zinc. quiere como aquí otro, venga para acá. tiene que ser otro poquito. Y más sillas en las manos para decir la. Aquí tenemos fosfitos. Pregunta, ¿dónde estaba este Mira, aquí material también lo escucho, almacenado? De vea. pronto se mojó. Entonces, Este material de pronto se llegó a mojar en No, algún no, momento. no. Pero porque donde estaba almacenado ni nada. Profe, pero igual ellos tenían una cantidad un poco más de la humedad que se supone que debería tener, porque yo pesé algunos y pesaban más, sobre todo los grandes pues. Sí, es que de pronto en algún momento esto chupó agua. Porque este color no es el normal. Esto debe tener un color tipo ceniza. Si usted mira los fosfitos son iguales, semejantes a la ceniza. Porque ¿qué son los fosfitos? En cascarilla de arroz, la cascarilla ya con harinas de huesos y eso se pone a calcinar para liberar dos elementos también muy importantes, el fósforo y el silicio. Mire cuántas veces en estos insumos hemos hablado de fósforo y de silicio. Y resulta que principalmente el silicio en ninguno de los productos químicos que le venden a un campesino le hablan, eso tiene alto contenido de silicio. Solamente le venden NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Pero no hablan de esta diversidad de minerales que estamos hablando acá. Entonces, importante en la reflexión para hacer. Esta agricultura de verdad nutre el suelo y nutre las plantas y por tanto aporta mejor nutrición para nosotros. Y aquí es muy importante entender eso en el sentido de la importancia que tiene hacer este tipo de agricultura para la salud de las personas, para la salud de los ecosistemas. Porque ese modelo de agricultura convencional e incluso está inmerso en una lógica de un mercado que busca enfermarnos
para llevarnos donde el médico, y todo es una lógica de consumo. ¿Sí? Pues es que nada más entender que la Bayer, que ya hoy es dueña de Monsanto, que son multinacionales que producen grandes cantidades de agroquímicos y que se han apoderado de muchas de las semillas, te venden la misma aspirina y te venden algunos medicamentos que te mejoran supuestamente la salud. Entonces eso es una doble moral en el sentido de, yo te vendo el veneno que te produce el dolor de cabeza, pero te vendo también la aspirina para que te lo Pues yo quiero complementar algo, que también es porque los agricultores, en ese afán de producir, de generar dinero, entonces hacen lo más fácil, por ejemplo, con triple químico. Ya. Sí, lo más fácil, ese es, digamos, como la ruta, ¿a qué costo? ¿A qué costo del suelo? ¿A qué costo de los microorganismos? ¿A qué costo de la sostenibilidad, digamos, en el tiempo de la agricultura? ¿Cómo utiliza eso? Bueno, entonces, ¿cómo lo utilizamos? Lo podemos utilizar en la preparación de los sustratos para hacer los semilleros. Es muy bueno porque de una vez estamos aportando fósforo y estamos aportando silicio desde que la planta se va a germinar, ¿cierto? Si vamos a sembrar hortalizas, entonces yo cojo pequeñas cantidades, hago el huequito, preparo, le echo el compostaje, le echo un poquito de fosfitos y ahí siembro la planta. No hay que echar grandes cantidades de este insumo. Entonces es también como un insumo que ya viene muy concentrado y que también no empiecen como a regarlo a la loca y por cantidades, no, empiecen a utilizarlo y a poco como en las plantas, desde que están pequeñas para que la planta vaya empezando bien el proceso de nutrición. Listo, dale acá. Pienso que de pronto para un mejor uso sería mejor disolverlo en agua o microorganismos o en abono líquido para que se rinda un poco más. Claro, también. Ese aporte es muy importante. Cuando ya, ahorita que definimos, que hagamos estos abonos, cuando yo aplico este abono, puedo utilizar fosfitos, los disuelvo, también tengo que colar así como lo hago con la tierra de diatomeas y aumento pues la fertilización que estoy aplicando y a la vez estoy incorporando desde el silicio que tienen estos fosfitos, esas estructuras que les hablaba, pues que son como cristales de vidrio que ayudan a repeler muchos insectos que llegan a nuestros cultivos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí o aporte? Yo creo que ese también se puede mezclar con la gallina. También, es como les decía, ya cuando vamos a sembrar, si vamos a sembrar una hortaliza, si vamos a sembrar un colino de plátano que estamos echándole un poquito de abono, si vamos a sembrar un cafeto, que le echamos algún poquito de compostaje, a ese poquito de compostaje le agregamos un puñadito de fosfito. Esto también lo puede hacer uno en la finca. Lo que no podemos hacer son estos otros minerales, pero esto lo podemos hacer en la finca trayendo la cascarilla de café o de arroz, porque las dos sirven y tienen silicio. Y huesos. En muchas partes se consiguen los mismos huesos de las carnicerías, los meten en una caneca de estas pero metálicas, los ponen a calcinar, los queman ahí, ya cuando eso está calcinado los trituran y ahí sacan la harina de hueso. La harina de hueso también la venden de manera comercial, lo que pasa es que es costosita, un bulto de 50, 40 kilos puede estar entre 60, 70, 80 mil pesos. Pero si en la zona me puedo conseguir los huesos, ahí las hay. Sirve para el maíz, el frijol, Para todo, para todo. Sirve, usted puede sembrar con eso frijol, maíz, hortalizas, café, plátano, lo que usted quiera. Porque estos insumos tienen una característica y es que no discriminan cultivos. Todas las plantas necesitan fósforo, magnesio, silicio, hierro, zinc, manganeso, todos esos elementos que no discriminan. ¿qué cantidad para una pescar como un colino o para Por ejemplo, café o el más o menos si usted va a sembrar un colino de plátano, ¿cuánto le puede estar echando en compostaje? para unos 2 kilos? Listo. Entonces, por 1 o 2 kilos de compostaje, usted pone lo que pueda con esta mano y lo mezcla bien.
A la porque coges otros 2 kilos de compostaje y coge otro puñadito y les complementa. No, ahí serían, porque si ella está echando 2 kilos, un puñado de estos no equivale ni siquiera a la libra. Entonces ahí no es proporción uno por uno. Más o menos, hablar de puñado, por 1 o 2 kilos de compostaje, un puñado de. Entonces, una pregunta, o sea, usted habla de ese para la siembra, pero ya la mata que está, se le echa también alrededor. Bueno, ahí es muy importante. Una planta de banano, guineo, café, lo que sea, te pide muchos nutrientes y mucho alimento, principalmente desde que la estás levantando. Entonces ahí es muy importante, desde la siembra y los aportes. Una planta ya de banano, guineo, plátano ya adulta, que incluso usted le ha cortado colinos y se los ha picado alrededor, ya es una planta que incluso se está autoabasteciendo en parte de los nutrientes. Yo a una planta de plátano, banano, guineo grande, yo no le aplicaría ya fosfitos, sino que me iría por el lado de las harinas de rocas, me iría por el lado de los fosfitos, me iría por el lado de estas mezclas, porque ya digamos que ya la planta tiene un cierto Ya prácticamente está siembra. ajá, como para que la planta se establezca bien. Se salga con fuerza. En café sí es distinto. Por ejemplo, en café y en frutales sí es importante las nutriciones que se estén haciendo, estarlo agregando al abono orgánico que se aplica. ¿Por qué? Porque el café, los frutales y demás sí necesitan mucho fósforo para mantener los frutos, la floración y los frutos. Entonces ahí sí es importante no dejarlo de aplicar, sino cada vez que se aplique a un compostaje, estar aplicando fosfitos porque estamos aplicando fósforo y estamos aplicando silicio. ¿Listo? ¿Qué más? Bien. Entonces paramos la película. Y la gallina es para... Bueno, no se me adelanta, no me adelanta. Era sobre todo estos que hay aquí, que como no vamos a trabajar con todos estos hoy, sí es importante que tengan ustedes una mínima explicación de cómo utilizarlo. Que no lleguen ustedes ahora con las diatomeas y las rieguen así como locos en la finca, porque no hay necesidad. Eso es un producto muy exquisito que hay que irlo gastando de a poco y con criterio. Entonces, más en aplicación. Es de los más costosos que hay. De todos estos son los más costosos. O sea, este tiene 40 kilos y cuesta como 31.000 pesos. Este tiene 20 kilos y valen como a 65. Y eso que el piroleñoso, que es el destilado de los fosfitos, esa quema es un poco más caro y exacto. No, líquido. O sea, se hace esa quema y esa quema sale un vapor y ese vapor se extrae y sería como el destilado de esa quema. Pues eso, yo destilar agua bien. Y un litro vale como 100.000 pesos. Pero por eso es bacano, ahorita por este proyecto es bacano aprovechar. ¿Cuál es la invitación? A seguir investigando sobre esto, porque como les decía, esto se puede hacer en la finca. Esto con una caneca metálica, con un tubo de 3 pulgadas metálico, se le hace una extensión que baje el humo, a forzar el humo a que baje un poco. Al bajar el humo, él empieza a condensarse. Y entonces empiezas a destilar un agua negra. Esa agua negra es un ácido que se llama ácido piroleñoso y también es muy bueno para el tema de la nutrición de las plantas y para el control de plagas y enfermedades. Y es costoso. De hecho, puedo decir, lo puedo utilizar para la finca, pero si un vecino, una vecina quiere y sabe los efectos que eso tiene sobre las plantas, pues también. Ahí me hago unos pesos para comprar otra pasta de arroz, para comprar huesos o para comprar. ¿El ácido piroleñoso tiene alguna fecha de vencimiento o hay que conservarlo cuánto tiempo? La verdad, doña Julia, no sé. Siempre con estos biopreparados, con estos tipos de productos, la idea es que mínimo usted los empaque en envases oscuros. Ah, ya. Cuando usted empaca estos productos en envases oscuros, está alejando de la vida de estos insumos. Yo manejo un criterio y es que principalmente
utilizarlos y en la medida en que yo voy trabajando voy gastando, porque pues a veces la pregunta de cuánto dura y cuánto lo puedo almacenar también deja entender como que yo no voy a utilizar eso como consecuencia. Entonces, la invitación es a que esto se haga con frecuencia, se esté aplicando para que la nutrición de la planta. De pronto algo que a veces no